¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a un nuevo video y esta vez algo muy diferente de lo que usualmente traigo. Primero que nada quiero decirles que sí, en efecto es un video de tops y la verdad es primera vez que hago un video de tops. Por lo tanto, si el video deja un poco que desear, agradecería mucho sus consejos. Todos los consejos serán bienvenidos para que en un futuro, si es que me lo vuelvo a plantear, tal vez pueda hacer otro video de top de X tema. Si es que les gusta y si ustedes lo desean. ¿Y por qué el día de hoy vengo con un video de tops? Bueno, pues como sabrán, este 31 de diciembre Adobe Flash Player será descontinuado de todos los navegadores. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente todos los juegos que corren con este plugin pues dejarán de funcionar. Sí, así es, significa que varios juegos de tu infancia se irán a la verga. Sí. Año de mierda. ¿Y por qué se debe todo esto? Pues efectivamente porque HTML5 es un lenguaje de programación que la verdad ha modernizado mucho y pues ya se utiliza en los videos de YouTube. Es por eso que pues, como cuando entras a YouTube ya no te pide Adobe Flash Player. Este video es más que nada una conmemoración para todos esos videojuegos. Que el objetivo de este videojuego es recordar a todos nosotros y ustedes, me imagino seguramente, aquellos juegos que nos marcaron nuestras infancias y aquellos con los que gastamos nuestras horas diarias cuando no teníamos una buena computadora para correr los juegos que actualmente juego. Y es por eso que el día de hoy les traigo top 10 juegos Flash que marcaron nuestras infancias. Sin más rodeos, directo video. Super Smash Flash. Empezamos el top con este juego, ya que no me lo negarán, todos llegamos a jugarlo tanto con nuestros amigos como con el hermano. Ya sabes, el típico juego de 2 jugadores que poníamos en Google. Este es un juego Smash pero chafa, ya que si bien están los personajes de dicho juego de Nintendo, pero con sprites ya existentes extraídos de otros juegos, tipo el de Sonic, X y el de Mario. En cuestión de la jugabilidad, seré muy honesto, está muy loca y de la verga al mismo tiempo, ya que solo tienes que pegar y además los personajes cuentan con un derrape tremendo que en ocasiones llega a ser molesto, pero que sin duda alguna hacen que nos caguemos de la risa con los panas. Okay. El juego cuenta con un modo aventura. El primer acto es literal Mario World, pero con personajes de Smash. El típico versus, el nivel de romper objetivos y estos desgraciados niveles de carrera al final. Dios, son tediosos debido a que los controles te hacen la vida imposible porque derrapas y te caes. Saltas demasiado, muy poco, o las putas abejas te mandan a la verga. Pero bueno, ya obviamente el final contra Crazy Gen y Master Gen. Sin duda alguna, un juego que hacía falta pulirlo y es por ello que ocupa el puesto 10. Pero que sin duda alguna nos dio muchos momentos inolvidables con nuestros amigos. Motivo suficiente para hacer una mención en este top. Electric Man 2. Este juego he de decir que es muy entretenido. Se trata de un tipo que posee poderes eléctricos. Para nada super odio, Alex. Wow, te has superado a ti mismo. No me sorprende por qué estás así. El cual participa en un torneo de peleas de equipo y pues tienes que ir ascendiendo de liga. Este man por alguna razón es super facha y se enfrenta a estos equipos solo. Y ya, eso es todo. Lo dejo en el puesto 9 porque el juego carece de una historia, literal, no hay nada, eso se los acabo de contar. El menú es algo simple y el formato del juego es simplemente clic a un equipo y pelear. Y pues el diseño son stickmans, no tengo nada contra los stickmans, simplemente es fácil de hacerlos, ya me entienden. No obstante lo menciono puesto que la banda sonora es espectacular.
Y tenemos combos al mero estilo de Matrix, o sea... Un juego que tenía potencial sin duda alguna, pero se conformó con la simpleza. La simpleza no es mala, pero esta la verdad que tenía mucho potencial. Pero merece ser mencionado porque me imagino que muchos, al igual que yo, y mi hermano incluso, llegamos a jugar este juego y la verdad es que sí, pasamos un buen rato. The King of Fighters Wing. Un juego de peleas muy entretenidos que nos servía para echar las retas con los primos y amigos que venían a la casa a pasar el rato. Ocupa el puesto número 8 pues... porque es KOF. Por eso. Pero lo épico de esto es que tenemos personajes jugables como Ryu y Chun-Li de Street Fighter respectivamente. Además los controles son demasiado fáciles y hacer combos no es nada difícil a diferencia del KOF original. También cabe destacar que no tenías que ir a una maquinita a la de a huevo cuando tenías esto y pues un niño no sabe descargar emuladores de maquinita o de Neo Geo. Esto hacía más simple que un niño pudiera jugar el KOF, porque pues no mames, descargar emuladores de KOF está bien. Por lo que este juego era perfecto para que se divirtieran con algo muy semejante al KOF original. La vieja confiable sin duda alguna para pasar el rato con los panas. Plasma Burst 2. Este es un juego del tipo shooter en 2D. Eres un super soldado cuyo objetivo es eliminar a todo enemigo que se te cruce en el camino. Así es, aquí te enfrentas tanto a aliens como máquinas y humanos. Honestamente la historia no es del todo clara. Tuvo una primera entrega, pero la misma es irrelevante y fea. A la mitad del juego comienzas a jugar como una chica llamada Proxy, a la cual tienen capturada, y esta logra escapar para posteriormente reunirse con nuestro protagonista. Pues he de decir que la jugabilidad es muy fluida y cómoda. Los combates resultan muy épicos cuando usas la adrenalina, además de que hay sangre y desmembramientos, los cuales pueden ser desactivados si gustas. El juego está claramente inspirado en parte de Halo, ya que tiene incluida como arma el rifle de asalto y una que otra armadura similar. Puedes personalizar a tu personaje y ponerle una armadura, ya sea ligera o pesada, y mejorar tus armas. Lo coloco en el puesto 7 debido a que si bien el juego es muy entretenido, la dificultad en ocasiones es tremenda. Incluso en fácil hay niveles que para un novato son un dolor de cabeza, créeme, lo jugué cuando tenía 11 años y no tenía idea de jueguitos como estos. Y Dios santo, el nivel en el que te emboscan los aliens. Puta. Fetén. Esto sumado a que la banda sonora casi nunca cambia. Y cuando llevas horas jugando el juego pues se te vuelve algo tedioso. Eso sí, cuenta con un multijugador que es muy divertido. Dejaré un video en las recomendaciones muy antiguo pero que sirve como contexto. Race 2. De nuevo un juego shooter en 2D inspirado nuevamente en Halo. Aquí encarnas a un soldado perteneciente a un grupo de soldados llamados Race, super soldados mejorados para combatir contra las fuerzas alienígenas que invaden el planeta Tierra.
Fueron fuertes y derrotaron a todos los aliens, pero entonces surgieron los zombies y pues todos estos se infectaron, a lo que estos fueron puestos en criogenización para que se mantuvieran vivos en lo que encontraban una cura. Pero los aliens volvieron a invadir la Tierra y pues en este ataque lograron exterminar a la mayoría de todos estos reyes, excepto tú, quien posteriormente terminan descongelando para que mínimo pueda ayudar a los humanos a combatir a todos estos aliens. La jugabilidad es muy fluida, pero prácticamente similar al del puesto anterior, pero lo que lo lleva a ocupar el puesto 6 es que este tiene una historia muy interesante y entretenida. El diseño de los personajes es muy atractivo, hay una gran variedad de armas, habilidades y habilidades pasivas que puedes adquirir conforme ganas crédito. Y lo más importante que es su banda sonora. Banda sonora que no te aburrirá y permitirá que juegues horas y horas, además de que la campaña de los humanos es súper fácil, mientras que la del alien es difícil de huevos, pero puedes jugar partidas personalizadas para obtener créditos y mejorar tanto tus habilidades y armas como tus habilidades como jugador. También es verdad que no fue un juego tan popular, pero que a los que los jugaron les encantó, entre ellos me incluyo yo. De hecho, en mi banner haré una versión mía con esta armadura. Armor Mayhem. Este es el último juego de shooter en 2D del top, neta se los juro. Pero es que la verdad este juego es muy bueno y súper entretenido. Primero que nada, la historia se remonta a una época futurista en la que la energía del planeta ha sido consumida en su totalidad. Esto lleva a los seres humanos de diversos países a enviar a un grupo de soldados espaciales a buscar un planeta que disponga de energía. Efectivamente encuentran un planeta, pero este contiene muy poco, no obstante es infinita. Y al ser una cantidad reducida, los países se pelean por adquirir dicho recurso. Como siempre, lo hacen, muy cercano a la realidad, he de decir, Y así es como comienza el juego. El gameplay es muy fluido. Puedes usar adrenalina y en principio solo hay 3 armas y una por defecto. Solo puedes usar un arma a la vez, todas tienen munición menos la básica, la cual es infinita. Pero conforme juegas puedes desbloquear armas y armaduras, canjeando los créditos que consigues. Cabe destacar que es un juego que estuvo en juegos free y por ello fue muy jugado. Pero sin duda lo mejor de este juego es la banda sonora. Gracias a todos estos factores positivos puedes estar horas y horas jugando y difícilmente verás el flujo del tiempo pasar, literal te quedarás trabado ahí. Esto gracias a todos los efectos visuales y la excelente música que tiene. Gracias a ello lo lleva a estar en este puesto. Gravity Guy. Esto es un juego plataformero de obstáculos. El objetivo de este juego es no caerte o dejar que la pantalla te trague. Esto a través de la mecánica del cambio de gravedad. Exactamente el mismo efecto de la bola de Geometry Dash.
En su modo en solitario tienes que evitar que un robot malvado te capture. En sí el juego es simple, no te mentiré, pero la simpleza no es mala, como dije anteriormente. Esto hace que cualquier jugador se adapte enseguida al juego y se divierta. Además de que hay paneles de velocidad que incrementan la dificultad. La razón principal por la que en su época fue muy jugado es por su multijugador, ya que este te permitía jugar con 4 amigos en el mismo dispositivo. Así es, porque estaba para PC y celular, iOS y Android. Esto hacía que pasar el rato con amigos y echar retas fuera más fácil y divertido con este juego. Lo único malo es que el juego fue olvidado rápidamente al punto de que hoy en día no se encuentra ya la app en cualquier tienda, solo en el navegador. Dejaré en la descripción o en las recomendaciones un video que habla muy bien sobre el caso de este juego. Indiscutiblemente el puesto número 4 para Gravity God. Xenos. Ok, aquí sí que se va a ver un desacuerdo tremendo. Soy consciente que el juego no fue nada popular. De hecho, si buscas un gameplay del mismo, no hay nada. Pero primero explico la historia. En el año 2115, un grupo de científicos descubrió una nueva fuente de energía proveniente del océano, a la cual nombraron Xenos. Pero uno de estos científicos, llamado Dr. Crimson, se apoderó de toda esa energía y la usó para crear su propio ejército, y a la vez construyó una fortaleza gigante flotante en la cual se resguardaría, y a la vez daría órdenes a sus tropas. Repartió el caos y destrucción por toda la ciudad, y esta estaba próxima a esparcirse a todo el mundo. Pero un grupo de rebeldes robó uno de los generadores de Xenos del Doctor, y gracias a esto crearon una armadura muy poderosa a la cual nombraron Asterus, con la esperanza de que ésta liberara a la humanidad de una vez por todas, siendo la última esperanza de la misma. Vale, la historia ya está. Es algo parecida a la de Mega Man, pero con mucha variante y con su toque de originalidad. El formato es simple, tienes que eliminar a todos los enemigos que aparecen en la pantalla, pero para ganar debes destruir los generadores de Xenos. Hay niveles de escapar de un rayo y otros en los cuales debes atravesar un campo minado, con cuidado porque estas te pueden reventar. Y cuenta con boss fights muy buenos la verdad. Ya sé que el gameplay es muy simple, pero es entretenido, créeme, te puede tener horas jugando el juego. Eso sí, cabe destacar que la calidad gráfica del juego es impresionante y los personajes son muy hermosos para hacer un juego de Flash. Incluso en computadoras de gobierno se laguea el juego debido a la exigencia del mismo, y la banda sonora del juego es simplemente magnífica. Además, el diseño de los niveles es muy interesante y la verdad está muy relajado cómo se aprovecha todo el espacio de la pantalla. Puse en el puesto 3 debido a que es un juego Flash al cual
le metieron mucho esfuerzo y fue muy infravalorado. Es triste puesto que el juego estaba muy bien hecho, pero no lo puedo poner más arriba puesto que el hecho de no ser popular lo impide. Y la verdad sí sería muy injusto y estaría basándome mucho en mi gusto personal, honestamente. Para los atentos, efectivamente, con este juego es que me inspiré para nombrarme Sela Asterus. Fireboy en Water Girl, la saga. Esta es la vieja confiable de la típica búsqueda que hacíamos en Google llamada, que consistía en esto: juegos de 2 jugadores. Ocupa el puesto 2 debido a que este juego es de los más conocidos en cuanto al género flash plataformero de puzzles. El diseño de niveles es muy impecable y el cómo interactuar con los personajes es muy buena. Hay cosas que debe hacer exclusivamente Fireboy y otras que debe hacer Water Girl. Pero al final de cuentas la coordinación con tu amigo o hermano es clave a la hora de jugar el juego. De hecho, fue tanto el éxito del juego que tuvo 5 entregas, de la cual la quinta es una fusión de todas las anteriores. Hasta tuvo una app en iOS y Android. ¿Sabías que también tuvo merch? Si de juegos Flash vamos a hablar, sin duda alguna este es el representante de Flash más grande. Además, la clara prueba de que la práctica hace al maestro. Super Smash Flash 2. Es curioso cómo el último puesto lo ocupaba su antecesor, pero todas las fallas que mencioné de Super Smash Flash, estas las corrige. Y no solo eso, sino que incluso agrega más mecánicas de combate. Ya está el poder, porque incluso hay combos de poder ahora. Y los sprites de los personajes son mayormente originales y no solo un copy-paste como el anterior. Si no tienes una Switch, no hay problema, porque solo te descargas el juego o lo juegas en navegador y ya está. Tienes a personajes que nunca creíste ver en Flash o que deseas. Efectivamente, chicos, Waluigi está aquí. Incluso están Goku, Naruto, Ichigo y Luffy con sus respectivos Final Smashes. Muges. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? El modo en solitario está súper pulido y tan entretenido que cuesta creer que sea completamente gratis. El responsable de semejante obra maestra es McCloud Gaming. Desde el 2003 el juego es programado en su totalidad con Adobe Flash Player,
con el objetivo de demostrar que se puede hacer más cosas de las que uno imagina con dicho plugin, con el fin de evitar que se descontinuara de los navegadores. Pero como ya sabemos y es verdad, Adobe Flash actualmente ya es muy viejo y súper obsoleto, por lo que HTML5 lo supera por mucho. McCloud Gaming logró prolongar la vida de Flash, pero sin duda alguna logró demostrar a todo el mundo que no hay límites para la imaginación. Totalmente merecido y nadie lo va a discutir. Super Smash Flash 2, el mejor juego de Flash. Y pues ya hemos llegado al final del video. La verdad es muy triste que todos esos juegos Adobe Flash van a ser descontinuados. ¿O no? Pues efectivamente este video no quiero que sea triste, la verdad no, ya hemos tenido suficiente tristeza este año. Así que les vengo a traer buenas noticias. Hay un grupo de programadores que está recopilando todos los juegos Flash Player que existen en la web y los están convirtiendo en un tipo emulador. Sí, esos tipos de emuladores, tipo de Nintendo 64, Dolphin y todos estos. Lo que significa que podrás descargar este servicio y podrás tenerlo completamente gratis y todos estos juegos en tu computadora. El proyecto se llama Blue Maximus Flashpoint y la verdad, qué bueno que existe gente así, ¿qué les puedo decir? La verdad este video sí que fue muy complejo, y pues sí, agradecería mucho los likes y que se suscriban a mi canal y así mismo lo compartan con sus amigos. La verdad me hace me ayuda bastante, como no se lo imaginan. Muchas gracias por haber visto el video y les deseo un excelente día. Sela Asterus, Jacking out.